Hay un dicho que dice, en el mundo de los ciegos el tuerto es rey. Bueno, este famoso proverbio popular significa que una persona puede destacar o puede sobresalir por otras, no por ser bueno o por ser excelente, sino porque es el menos malo. Eso significa mediocridad. La palabra mediocridad significa que es algo de poco mérito o algo tirando a malo o simplemente algo menos malo que el resto. En pocas palabras, algo que es mediocre, hermanos, siempre será visto como mejor que aquello que es definitivamente malo y que definitivamente no sirve. Pero eso no lo convierte en algo bueno. Génesis 19, hermanos, es la narración que nos da las Escrituras acerca de la liberación que tiene Lot con su familia del terrible juicio de Dios sobre las malvadas ciudades de Sodoma y de Gomorra y de todas las ciudades, según el texto de la llanura de allí. Este capítulo, hermano, constituye la penúltima referencia que hace Moisés, de Lot, la penúltima. Al final del sermón vamos a ver cuál es la última referencia que se hace de Lot. Y es la última referencia en todo el Antiguo Testamento que se hace de Lot. Es decir, lo que vemos ahora en el resto del Antiguo Testamento, eso es lo que quedó acerca de la vida de Lot. Hay algo interesante, hermanos. Recuerden que en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, habla de Lot y lo señala como un justo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8, dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, versículo 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, versículo 8, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Esto es lo que dice Pedro en el Nuevo Testamento, pero cuando lees Génesis capítulo 19 parece que es una contradicción o como que Pedro está hablando de otro Lot. Porque lo que vemos en Génesis 19 no es alguien que se conduce de forma justa. ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, que Lot al final, ese proverbio que dije al principio del sermón, es decir, que en el mundo de los ciegos el tuerto es rey, bueno, en la vida de Lot, básicamente, cuando se habla de su justicia, es entender esto. En el mundo de Sodoma, Lot era el justo. En comparación con los habitantes de Sodoma, Lot es un hombre justo, pero al compararlo con Cristo, con su carácter y con las demandas del cristianismo, Lot es un ejemplo de un cristiano mediocre. Un cristiano verdadero, pero inmaduro. Un cristiano verdadero, pero que no crece o no ha crecido en la fe. ¿Existen entonces cristianos inmaduros? ¿Existen cristianos que no crecen espiritualmente? Según las Escrituras, sí. ¿Y cuál es el problema de quedar así? Bueno, lo que vamos a ver en Génesis 19 es que hay un gran problema de quedarse como un niño espiritual. Génesis 19 nos va a enseñar que el problema de no crecer o no madurar en la fe, de seguir siendo un mediocre en la vida cristiana, es que al final la vida del creyente es una vida inservible a los propósitos de Dios. Eso es lo que nos enseña Génesis 19. ¿Cuál es el bosquejo que vamos a ver en la mañana de hoy? Número 1. Los versículos 1 al 14 vamos a ver la mediocre justicia de Lot. La mediocre justicia de Lot. Versículos 1 al 14. Es una sección larga, pero la vamos a ver en este contexto, la mediocre justicia de Lot. En segundo lugar, los versículos 15 al 23, vamos a ver la misericordiosa liberación del mediocre justo Lot. La misericordiosa liberación del mediocre justo Lot.
Y en tercer lugar, vamos a ver en el versículo 24 hasta el 38 las terribles consecuencias de la mediocridad del justo Lot. ¿Cómo se va a llamar el sermón en esta mañana? La mediocridad del justo Lot. Eso es. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque la enseñanza de hoy básicamente está enfocada, hermanos, tenemos las herramientas para crecer en la fe y no desperdiciar nuestra vida cristiana en esta vida, hermano. Vamos con nuestro primer encabezado, la mediocre justicia de Lot, versículos 1 al 14. La mediocre justicia de Lot. Ya esto lo leímos en el culto al Señor. En medio del culto leímos estos primeros versículos, estos del 1 al 14. De hecho, lo leímos hasta el 16. Pero nuestro encabezado está hasta el 14. En esta sección, hermanos, vamos a ver que se sigue la narrativa de Génesis 18. No es una historia externa, sino que es una continuación de lo que ha pasado, lo que ha estado pasando desde el capítulo 18. Recuerden que Jehová el Señor se le ha presentado a Abraham escoltado por 2 ángeles, ¿sí? Entonces, tanto Jehová el Señor por medio de Cristo, ¿verdad? En una cristofanía, una apariencia humana, junto con unos ángeles de apariencia humana, estos hombres llegan y están en una comunión muy hermosa con Abraham. Y ya vimos cómo a Abraham no solamente se le demuestra la misericordia de Dios al retrasarle el juicio a Sodoma y a Gomorra, sino que se le concede a Abraham explorar la magnitud, la anchura, lo increíble, lo maravilloso que es la misericordia de Dios. Cuando él empieza a preguntar, ¿sí? Y si hay tantos justos, sí, por amor a esos justos. Eso le está ampliando, mira hasta dónde puede llegar mi misericordia. Pero Dios conoce el corazón de Abraham. Y Dios conoce que toda esa charla de Abraham, todas esas preguntas al final tenían un propósito. ¿Puedes liberar a Lot? ¿Podrías liberar a Lot? Bueno, él no es tan bueno, pero ¿podrías liberarlo? No lo dijo, pero eso era lo que había en el corazón. Por eso es que miren cómo termina el capítulo 18, en su último los últimos 2 versículos, 32 y 33. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor. Si hablare solamente una vez, quizás se hallarán 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y ahí acaba la conversación de Jehová con Abraham. No le permite seguir, ¿verdad? Porque iba a reducir hasta, ¿y si hay 5? ¿Y si hay 4? ¿Y si hay 1? O sea, si hay 1, lo que quería Abraham era que Dios no destruyera toda la ciudad, porque iba a perecer su sobrino Lot. Versículo 33. Y Jehová se fue. Luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Entonces, el capítulo 19, este es el contexto. Ahora nos va a decir que llegan estos ángeles a ejecutar, en primer lugar, a hacer lo que Dios le había dicho que iba a hacer, que los ángeles iban a hacer. Iban a inspeccionar la maldad. Iban a inspeccionar la maldad, pero también iban a ejecutar el juicio de Dios. Capítulo 19, versículos 1 y 2 dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Esto es un paralelismo claro con la respuesta o con la actitud que tiene Abraham cuando recibe también a los viajeros, ¿sí? Los versículos 1 al 2 nos habla de cómo Abraham también los recibió de la misma manera. Después, Génesis 18:1, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda. Ambos están en una puerta, están sentados. Dice, uno estaba en el calor del día, el otro estaba ya al final de la tarde, de la noche. Versículo 2, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Entonces, la actitud de Lot es
igual, es idéntica, es la misma que tiene Abraham. Recuerden que está demostrando su fe. Pero a partir del versículo 2 de Génesis 19, en la parte B, porque en la parte A dice, y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Hasta ahí están los paralelismos similares entre la actitud de Abraham o la historia de Abraham en Génesis 18 y ahora la actitud y la historia de Lot en Génesis 19. Hasta ahí las comparaciones, pero ahora empiezan las divergencias. La primera divergencia vemos que cuando Abraham se le acerca a estos hombres, le dice que entren a su casa, versículo 3, Génesis 18:3, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga un poco de agua y lavad vuestros pies, recostados debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho, es decir, aceptaron inmediatamente el hospedaje de Abraham, mientras que con Lot es diferente. Y en la última parte del versículo 2 dice, y ellos respondieron, no. Empiezan las diferencias. ¿Por qué con uno inmediatamente sí? ¿Por qué con este no? Porque había un propósito diferente. Hay un propósito diferente. Ellos quieren exponerse, ellos quieren comprobar la maldad del pueblo de Sodoma para ejecutar el juicio, Lo interesante aquí, hermanos, es que Lot está a la puerta de Sodoma. Y eso es parte de la cultura antigua de hombres que eran los jueces o los honorables de entre el pueblo. ¿Sí? Juez, un distinguido entre la ciudad. La pregunta entonces es, ¿cómo llegó Lot a ser un distinguido entre todo el pueblo de Sodoma? Porque estar a la puerta significa que es un hombre, es un magistrado de la ciudad, es el que imparte la justicia en la ciudad. ¿Cómo llega entonces Lot si no era nativo de la ciudad de Sodoma? Bueno, la respuesta la encontramos en Génesis 14. Por supuesto, no vamos a ir allá, pero simplemente hagamos un ejercicio de recuerdo acá, ¿sí? Recuerden que Abraham había emprendido una misión y había tenido éxito en esa misión de liberar a Lot, a su familia y al resto del pueblo que habían sido cautivos por aquella confederación poderosa de 4 reyes orientales, ¿sí? Y luego Abraham trae todo ese botín y el rey de Sodoma le sale al encuentro, también el rey Melquisedec, ¿recuerdan? Muy bien, pero de Sodoma, el rey de Sodoma le dice, dame a la gente, tomen todo el botín, dame a la gente. Y Abraham le dijo, no voy a tomar absolutamente nada de ti. ¿Qué era lo que correspondía? Abraham era el libertador de Sodoma, pero Abraham no llegó a estar habitando en Sodoma. Por lo tanto, Lot probablemente se convirtió en el heredero de la victoria o del honor que tenía Abraham. Por eso es que le dieron ese cargo. Poder estar a las puertas. Un hombre honorable, un hombre distinguido entre la sociedad de Sodoma. Así que Lot, ¿verdad? Lo que vemos acá es que Lot, hermanos, no aprendió la lección. Mejor dicho, Lot hizo caso omiso de esa primera advertencia de juicio contra Sodoma que Dios había dado en Génesis 14. Él fue cautivo, él llevó parte de ese juicio, pero fue liberado. Ahora que le están proponiendo ser un hombre distinguido en esa sociedad, ahora él dice, bueno, ahora prefiero seguir aquí. Ahora que me han puesto en este asunto honorable, probablemente pensó Lot, bueno, ahora yo voy a ser de influencia a esta gente tan perversa. Ahora sí va a venir la paz a esta ciudad. Ahora sí, porque ahora yo tengo el poder. Ahora sí va a venir
justicia a esta ciudad, ahora van a cambiar las cosas. Por eso Lot permaneció allí. Probablemente hubiese pensado, Dios ha abierto las puertas acá. El Señor me quiere aquí. ¿No ves? Mira cómo se dieron las cosas tan bonitas, ¿no? Ahora mira cómo estoy. Ahora yo soy el medio de Dios para bendecir a esta gente. Pero recuerden que Lot se separó de Abraham por haber codiciado. Por haber codiciado. Ese es el problema de Lot, la codicia. En este caso, la codicia del poder lo hace seguir habitando en Sodoma. Versículo 3. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levaduras y comieron. ¿Por qué porfió tanto? Porque Lot sabía cuál era su ganado. Él sabía cómo era la perversión y el pecado de los hombres de Sodoma. Él quería tener todo bajo control. ¿Sí? Él piensa que todo está controlado, que si están a su cuidado no iba a pasar absolutamente nada. Él no solamente piensa que tiene el poder, sino que piensa que todo, cualquier cosa, él lo puede controlar. Pero las cosas no salen como él espera. Hermanos, Lot conocía los pecados de la ciudad, sí, pero él convivía con esos pecados. Sí, él se afligía por escuchar las horrendas cosas que hacían los hombres de Sodoma, pero él estaba allí. Él los toleraba. Sí, él los veía mal. Él se escandalizaba por dentro, pero más valía su comodidad, más valía su seguridad, más valía conservar sus privilegios. Y por eso en su mente suavizó los pecados en vez de denunciarlos y hacer juicio contra esos pecados. Esta es la mediocridad del justo Lot. Lo lleva, hermanos, no solamente a ser un cobarde, sino que lo lleva peor aún, lo lleva a poner en riesgo a su propia familia. Todo está en control, pero todo se sale de control. Versículo 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Aquí se descontroló todo. Aquí ya él no tiene la fuerza para controlar la situación. Versículo 5. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. La palabra allí literalmente para tener un encuentro sexual con ellos. Es decir, hombres teniendo relaciones sexuales con otros hombres. Eso es homosexualidad. Génesis 19 nos habla de que es un pecado atroz, de que es una aberración la homosexualidad. No es una simple orientación sexual, es un pecado delante de Dios y es un pecado grave. No solamente es un pecado delante de Dios, que ya lo es, la misma sociedad, el mismo Lot entendía que era un pecado abominable. Note que él da una propuesta terrible, pero a la luz de la abominación del pecado de homosexualidad, esta propuesta parece ser mejor. Versículo 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal. Eso es demasiado asqueroso. Es demasiado abrumador lo que ustedes están pensando hacer. Versículo 8. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ella como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado. Es decir, es tan mediocre Lot que a lo malo él ve que es muy malo, pero él da una propuesta horrible también, terrible. Pone en riesgo la integridad de su familia, pero no lo ve tan malo como lo demás. Es pecaminoso lo que él está proponiendo también, pero no lo ve tan malo, porque él no se está comparando a la ley de Dios, se está comparando a la injusticia de los hombres. Eso es mediocridad. Lot se ve a sí mismo más justo a pesar de esa propuesta. Se ve más justo que los otros hombres.
pero él no reflexiona respecto a su vida ante los ojos de Dios. Lot pensaba que su oferta calmaría a los hombres, pero lejos de eso, todo se desbordó, se salió del control. Hermanos, él no sabía hasta qué punto estaba corrompida esa sociedad. Él sabía que su sociedad estaba corrompida, pero no sabía hasta dónde podían llegar, porque simplemente no tenían como visión santa. No tenían como visión santa. Versículo 9, ellos respondieron, quita allá. Esa palabra significa apártate porque vamos con todo. Quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Ya no es solamente el hecho de querer tener, de consumar la homosexualidad, sino que también ahora ejercen violencia. Lot no calmó a nadie, más bien los exacerbó. Más bien le dijo, ¿y quién eres tú para decir qué es lo que vamos a hacer? Hermanos, Lot, nadie lo respetaba. Nadie lo respetaba. Porque él no se distinguía tanto del resto. Él no era un hombre respetable. Los versículos 10 al 11 nos habla de la terrible condición de los habitantes de Sodoma. Versículos 10 al 11 dice, entonces los varones, hablando de los ángeles, alargaron la mano y metieron a Lot en casa de ellos y cerraron la puerta. Es decir, si los hombres tenían fuerza, los dos ángeles tenían más fuerza. Ellos están demostrando quiénes eran. Lot se está dando cuenta, estos no son hombres corrientes. Estos son diferentes, estos hombres son diferentes. Versículo 11, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Hermanos, lo que hicieron los ángeles simplemente fue hacer visible la condición invisible o espiritual que ellos tenían en sus corazones. Ellos eran ciegos y ahora se ha oscurecido sus ojos carnales. Pero note que todo esto de la ceguera y de la oscuridad ya viene en proceso. Note que todo ocurre en la caída de la noche. Está de noche, está oscuro. Es cuando está la oscuridad donde los hombres se acercan a la casa de Lot. Sí, no es solamente la ceguera espiritual, es que la noche es un símbolo de que ahí empieza a maquinarse la maldad. Lo que hacen los hombres, hermanos, es demostrar qué tan perverso eran. Hermanos, la ceguera física no era un impedimento para su pecado. Versículo 11, seguimos. Los hombres que estaban en la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor. Todos están corruptos y todos están corruptos de una manera muy grande. De manera que se fatigaban buscando la puerta. ¿Qué era lo común o lo normal si ocurre algo así? Se neutraliza una persona. Se dispersa una multitud. ¿Sí? Cuando lanzan una bomba lacrimógena, ¿qué hace la gente? Se va, no quiere estar allí. Pero miren la perversidad de esta gente. La perversidad del corazón humano puede llegar a extremo. Aún teniendo ceguera, se fatigaban buscando la puerta porque querían su pecado. Querían el pecado. Lot se da cuenta de lo terrible que estaba esa sociedad en ese momento. No se había dado cuenta antes porque toleraba el pecado. Toleraba el pecado. Capítulo 18, Génesis 18, versículo 21. Recuerden que el propósito de que el Señor iba a llegar a Sodoma y a Gomorra era precisamente esto, versículo 21. Descenderé ahora y veré, miren la misericordia de Dios, aunque Él ya lo sabe, pero voy a exponer, es lo que está diciendo, voy a exponer, veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré.
El Señor lo sabe todo, pero aquí ahora es evidente. Se ha puesto en evidencia la magnitud del pecado de los hombres de Sodoma. Así que las cartas, hermanos, están echadas. Las evidencias ahora demandan una sentencia de parte del juez justo de toda la tierra. Versículo 12. Lo terrible, hermanos, no es ver la condición de los habitantes de Sodoma. Aquí lo más terrible es ver la inutilidad que tiene Lot en la sociedad. La inutilidad que tiene Lot en esa sociedad. Versículos 12 al 14. Y dijeron los varones a Lot: tienes aquí algunos más yernos, tus hijos, tus hijas, todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Los ángeles le anuncian o le pronuncian el inminente juicio que va a venir. Pero antes que le anuncien el inminente juicio, le anuncian la oferta misericordiosa: te vamos a salvar. Versículo 12. Tienes aquí algunos más yernos, tus hijos, tus hijas y todo lo que tienes en esta ciudad, sácalo de este lugar. Te vamos a dar tiempo para salvarte a ti, a los que tú quieras y a los que tú tienes. Qué oferta tan espectacular, tan misericordiosa. Si era tan profundo el pecado de los hombres de Sodoma, tan alto es la misericordia del Señor, hermano. Versículo 13, porque vamos a destruir. Luego de anunciarles la misericordia, le anuncian el juicio. El juicio, la misericordia en medio del juicio. Lot les cree. Lot les cree. No tiene duda, él está convencido que va a venir un juicio. Es evidente, sí, definitivamente Dios los va a destruir. ¿Y sabe qué hace Lot? Busca a los que se van a casar con sus hijas. Pero qué interesante dónde los encuentra. Entonces salió Lot y habló a sus yernos. Salió y habló. O sea, no los buscó. Dice que salió y les habló. Estaban allí en medio de esa perversidad de los hombres. Pero aún Lot, en vez de decir, no, que se mueran esos bichos, lo que hace es buscar a estos hombres perversos que ya estaban destinados para casarse con sus hijas. Probablemente Lot dijo, bueno, yo voy a salvar a estos hombres. Porque Lot es de un buen corazón, no se olvide de eso. Porque Jehová, dice, los que habían de tomar a sus hijas, les dijo, miren lo que dice, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Le creyó a los ángeles, pero estas personas no le creyeron a Lot, mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Mire la ironía del asunto. Estamos hablando de que ellos ven que se están burlando de ellos. ¿Qué hace una persona cuando siente que se está burlando? Se ríe. El tema de la risa está en todos estos capítulos. Abraham se rió. Sara se rió. Estos hombres se rieron, pero de incredulidad. Me estás tomando el pelo. O sea, ¿quién eres tú? Jehová. Ay, ¿de cuándo acá? ¿De cuándo acá me estás hablando tú de Jehová? Hermanos, sí, ellos son perversos, ellos son unos hombres malvados, pero mucha culpa tuvo Lot porque no le creyeron. ¿Saben por qué? Por su carácter. Por su carácter. Ellos lo ven como un burlador. Ellos no tomaron en serio a Lot. La gente no respetaba a Lot. Porque Lot no era muy diferente a ellos. No era muy diferente a ellos. Otra evidencia de la mediocridad de la fe de una persona es que habla la verdad, pero las personas no le creen, no porque no sea la verdad, sino porque cuestionan la forma de vivir. Cuestionan la forma de vivir. Ay, y tú eres cristiano. Me entero. La perversidad de ellos los condenó.
pero también la inutilidad del testimonio de Lot. Si hubiese sido un hombre íntegro, si hubiese sido un hombre de carácter piadoso, le hubiesen creído. Este hombre siempre habla en serio. Siempre habla en serio. Esto no puede estar simplemente echando broma, como decimos. Bueno, entonces mire la justicia mediocre de Lot. La justicia mediocre de Lot. Veamos nuestro segundo encabezado, versículos 15 al 23. La misericordiosa liberación del mediocre justo de Lot. El enfoque principal, hermanos, de todos estos versículos del 15 al 23 nos da, por un lado, la razón de la mediocridad de la fe de Lot. Y por otro lado, nos da la razón de la liberación de Lot. ¿Sí? Nos da la razón de por qué él se ha comportado así y nos da la razón de por qué Dios lo libera a pesar de que él es así. Veamos lo primero, la razón de la mediocre vida espiritual de Lot. Versículos 15 al 16 dice: al rayar el alba, estaba amaneciendo, los ángeles daban prisa diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Todavía no había llegado la primera chispita. No había llegado nada. Y ellos, párate, date prisa porque va a venir el inminente juicio. Ellos no sabían qué iba a pasar. Simplemente que Dios lo iba a destruir. No sabían cómo. Levántate para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Versículo 16. Y deteniéndose él, Lot se detiene. No porque dude del juicio de Dios, sino que tiene un apego a las cosas de este mundo. ¿Cómo sabemos eso? Porque la misma actitud lo tuvo su esposa y sus hijas. Todos tuvieron el mismo trato de los ángeles, los tuvieron que forzar a salir. Versículo 16, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, de la mano de su mujer, de la mano de sus 2 hijas. Ya sabemos por qué. Pero ellos son forzados porque ellos están apegados a las cosas de este mundo. De hecho, más adelante vemos que una de las consecuencias o una de las evidencias de que estaban apegados a las cosas es que la mujer de Lot volteó a mirar el juicio de Dios sobre aquella ciudad donde ella estaba. Es decir, ella salió de Sodoma, pero Sodoma no salió de su corazón. ¿Cuál es el pecado aquí de Lot? ¿Por qué lo hace ser tan mediocre en la vida piadosa? La mundanalidad. Ese es el pecado. La mundanalidad. Por eso es que no creció espiritualmente. ¿Qué es la mundanalidad, hermanos? Es la condición de preocuparse solamente o más por los asuntos de este mundo en detrimento de las cosas espirituales. Las cosas de Dios pueden esperar, pero esto es más importante. Mi familia, mi trabajo, mis finanzas, mis deportes. O sea, si el deporte me demanda algo, bueno, yo puedo dudar dependiendo de lo que Dios me dice. Dependiendo de lo que Dios me diga. Eso es o sea, yo coloco las cosas de este mundo por sobre el Señor. Mundanalidad. El pastor Héctor Salcedo describe la mundanalidad me gustó mucho como él lo dice. Él dice que es el sistema, o el mundo es el sistema que el hombre ha erigido en un esfuerzo de ser feliz sin Cristo. Busco mi felicidad, mi bienestar, mi seguridad, mi paz sin Cristo. Eso es la mundanalidad. En un artículo, el pastor Sugel Michelin describe la mundanalidad de esta manera. Dice: el hombre mundano es aquel que busca la felicidad primariamente a través del uso de las cosas del mundo, independientemente de la voluntad de Dios. Mientras puedan saciarse a sí mismos, saciar a sus hijos, estos hombres se sienten satisfechos. Ellos no están detrás de aquellas cosas que trascienden esta vida presente. Su porción se limita a las cosas de este mundo y nada más.
Eso es lo que ellos aman, lo aman con tal pasión que Dios no tiene lugar en sus vidas, excepto cuando creen que lo necesitan para obtener cosas de este mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, el Señor nos dice a los cristianos: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y luego define qué es. Porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La mundanalidad de Lot lo hizo no crecer espiritualmente, no valorar las cosas del Señor. Más bien valoraba cada vez más, por eso se detuvo. No quiero perder esto. No quería perder su posición. No quería perder sus privilegios. No quería perder sus posesiones. No quería perder las cosas de este mundo. Aunque Dios la iba a destruir, estaba apegado, aferrado a ellos. Lot sabe lo que debe hacer, pero le cuesta hacerlo. Lot se resiste a la verdad. Lot no quiere sacrificar su comodidad. Lot no quiere sacrificar sus privilegios. Lot no quiere sacrificar esas cosas por el Señor. Él quiere seguirla disfrutando. Y muchos cristianos hoy en día se han dejado atrapar precisamente por el mundo, hermano. Muchos cristianos ya no se ve una distinción entre ellos y el mundo. Los sueños del mundo son sus sueños. Los intereses son los mismos. Las metas son los mismos. Los valores son los mismos. La cosmovisión no difiere mucho de aquellos que no tienen a Cristo. Lot es tan mundano, que la petición que le hace Lot a los ángeles evidencia que no confía plenamente en el Señor. Sí, él acepta, pero le cuesta confiar. Le cuesta confiar. Versículo 17. Dice que lo sacaron fuera de la ciudad. Versículo 16. Versículo 17. Cuando lo hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires atrás, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Pero Lot les dijo: no. ¿Cómo se te ocurre? Les dijo: no, yo tengo una mejor idea. Yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia. Todavía no había caído la primera chispita, no se olvide. No se había caído todavía. O sea, él sabe que va a ocurrir algo, pero no sabe la magnitud de lo que va a ocurrir. Y él dice: gracias porque me han salvado la vida. Pero yo tengo una mejor idea. Mas no podré escapar al monte. Los ángeles le dijeron: ve al monte para que estés seguro. Él dijo: no me va a dar chance. No entiende, no confía. No hay confianza. No sea que me alcance el mal y muera. Es un hombre de vista corta todavía. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir. ¿A dónde quiere huir? No quiere huir al monte. No, a ese tierrero, no, Señor. Quiero una ciudad no tan pomposa como Sodoma, pero por lo menos que tenga los servicios mínimos. Que tenga cloacas, por lo menos, Señor. Wi-Fi, que tenga la clave. He aquí ahora esta ciudad. Él cree que estando en una ciudad va a tener seguridad. Pero él no entiende que lo que Dios le está ofreciendo es algo bien seguro, de verdad seguro. Pero para él la seguridad es otra cosa. Porque es un carácter mundano. He aquí esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. ¿Cuál es la razón? Señor, no vas a destruir una ciudad chiquitica, ¿verdad? Allí la maldad no es tan grande porque es pequeña.
Es que Lot no entiende que el problema no es la cantidad de personas, el problema es que él no ve la misericordia de Dios, no confía en la misericordia de Dios. Ese es el problema de Lot. Él sabe que Dios es bueno, él sabe que Dios ha tenido misericordia, pero a él le cuesta dejarse guiar por el Señor. A él le cuesta entregarse completamente a los dictados de Dios. Le cuesta asumir la palabra de Dios completamente, porque en el fondo de su corazón, él no sabe si lo que Dios le está diciendo garantiza su seguridad y su comodidad. Porque tiene una mentalidad mundana. Tiene una mentalidad mundana. Pero no nos olvidemos que el corazón de todo esto, hermanos, es la razón de la liberación de Lot. Lot es así, y aún así Dios lo salva. Entonces, Dios me va a salvar así como yo soy, ¿verdad? Eso lo vamos a ver al final. Por ahora, veamos la razón del por qué Dios libera verdaderamente a Lot. Versículo 16. Deteniéndose él, los varones asieron de su mano, lo agarraron con fuerza. Y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según ¿qué? La misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. ¿Por qué Dios lo liberó? Porque Dios tuvo mucha misericordia. Esta es la altura de la misericordia de Dios. Lot se está resistiendo a ser salvado y Dios lo agarra. Dios lo obliga. Te quiero salvar. Te voy a salvar. No te voy a perder. Versículo 29. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. ¿Por qué esa misericordia con Lot? Por la promesa que Dios le había hecho a Abraham. La promesa que Dios le había hecho a Abraham, Génesis 12:3, dice, bendeciré a los que te bendijeren. Es una muestra de que Dios asume o de alguna manera se ajusta a lo que Él ha prometido. Dios es un Dios de pacto. No simplemente porque Lot era un gran justo, ya lo vemos que no, o porque era menos malo, no. Su liberación se debe en primer lugar a un pacto que Dios hizo con Abraham y en segundo lugar porque Abraham estaba intercediendo por él. Así actúa Dios siempre, hermanos. Sí, Él es fiel, si Él fue fiel, hermanos, a Abraham, a lo que Dios pactó con Abraham, su amigo, ¿cuánto más no será fiel a lo que Dios pactó a su hijo? La salvación no depende de ti y de mí, depende de la promesa que Dios le dio a Cristo y de la intercesión que hace Cristo por los suyos. No por lo que tú hagas o dejes de hacer, aunque eso es importante, pero eso no depende de la gracia de Dios. Dios actúa por su pacto. ¿Estás tú en el pacto con Cristo? Toda la gracia y la misericordia están en ti. Solamente en Cristo. La salvación que Dios ofrece en el Evangelio es una salvación segura, porque es a razón de un pacto eterno, un pacto de gracia, un pacto cuyo mediador e intercesor es el propio Hijo de Dios, Jesucristo. No porque lo merezcas, sino porque Él quiere salvar. Él quiere salvar. Él es tu Señor, Él es tu mediador, Él es tu representante. Lot fue salvado por el pacto y la mediación de su tío. Y fue salvado de verdad, fue obligado de parte de Dios. Pero veamos entonces, para terminar. Bueno, pero si fue salvado de esa manera, pastor, ¿acaso no es suficiente? ¿Ya fue salvo? Ya eso no es lo que vale, que ya es salvo. Entonces, ¿para qué sirve despegarse de las cosas de este mundo? Si ya es cristiano, si ya va al cielo. Si ya no tiene el juicio de Dios, no va a sufrir el juicio de Dios.
Terribles consecuencias de la mediocridad del justo Lot. Esas terribles consecuencias las vamos a ir viendo desde el versículo 20 en adelante. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora allá. No es pequeña y salvaré mi vida. Y le respondieron, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado. Dios había destinado a destruir todas las ciudades de la llanura, pero como Lot iba a estar ahí, no voy a destruir esa ciudad. Una vez más, la misericordia de Dios. No por Lot, sino a pesar de Lot. Versículo 22. Date prisa y escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Versículo 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Dios, de Jehová de los cielos. Hermanos, esto es un símbolo del juicio eterno. Lo que ellos sufrieron es una pequeña porción del juicio eterno que espera a todos los impíos, a todos los que rechazan a Cristo. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Versículo 26, primera consecuencia de la mediocridad, de la justicia de Lot. Primera consecuencia, perdió a su esposa. Versículo 26, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Ella se aseguró de que Lot no la mirara. Dice, se volteó a espaldas de él, aprovechando de que él estaba. Era una mujer que no se sujetó a su marido. Lot la perdió. Ella miró porque no estuvo sujeta a su marido. Tenía que estar su marido ahí. No pastoreó bien a su familia. Un marido que no la santificó, que no la lavó por la palabra. Ella actuó a escondidas de su marido. Eso es en contraste con la mirada que hace Abraham al mismo juicio. Mire, ella se convierte en estatua de sal. Versículo 27. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra. Ella miró hacia Sodoma y Gomorra y se convirtió en una estatua de sal. Pero he aquí Abraham de lejos, está viendo a dirección de Sodoma y Gomorra y toda aquella tierra que de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. ¿Cuál es la diferencia de las dos miradas? El corazón. Uno estaba mirando, añorando. ¿Qué le está pasando a mis cosas? ¿Qué le está pasando a mi vida terrenal? Mientras que Abraham está viendo con dolor, no se arrepintieron. Han pecado. El justo juicio de Dios. Él mira con reverencia el juicio de Dios. Dios sea glorificado. Versículo 30 al 34 nos habla de la segunda gran consecuencia. La primera, Lot perdió a su esposa. La segunda gran consecuencia, Lot perdió todo juicio. Pero Lot subió de Zoar. No es que se iba a quedar en Zoar, pues. Mire cómo es cambiante este hombre. Para acá, para allá, lo que sea. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte. Y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Ahora sí vio el juicio de Dios. Ahora sí lo vio. Ahora sí le dio miedo de verdad. Ahora dijo, no, prefiero lo que me dijeron los ángeles al principio. Ahí sí. Porque un hombre que tiene que ver para creer. ¿Y habitó en dónde? En una cueva. Él fue a una montaña
y se metió en una cueva. Una vez más, ¿qué hay en una cueva? Oscuridad. Otra vez el contexto de oscuridad. Renace Sodoma ahí. Entonces, la mayor, él con sus 2 hijas, entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven y demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él. Ellos estaban en un monte, pero tenían vino. Puede haber la escasez más grande, pero las licorerías están. Lot dijo: perdí de todo, pero la botellita la tengo. Mundano. Atesora las cosas de este mundo, los placeres terrenales de este mundo por sobre todo. No piensa más allá. Lo peor de esto es que Lot dice que la hermana, ellas se han confabulado para emborracharlo, pero él se deja emborrachar. ¿Sí? ¿Por qué Lot cede a la petición de su hija mayor y luego al otro día a la petición de su hija menor y se emborracha? ¿Cuál es la razón? Una vez más, luego del juicio, una borrachera, como en el diluvio, con Noé. Noé sale del diluvio y se emborracha y hay un pecado. Ahora ven, otra vez se repite la misma historia. Entonces, hay un pecado acá de incesto, ¿sí? El padre teniendo relaciones sexuales con sus hijas. Pero esto es demasiado vergonzoso, muy vergonzoso. Tan vergonzoso que quedó en la historia de Israel, quedó en la historia de Israel de una manera que Moisés escribe todo este capítulo para hacerle entender a Israel, bueno, ellos son unos pueblos perversos, los pueblos que nacen, Moab y los amonitas, son unos pueblos perversos, pero solamente por ser parientes no nos molestemos, pero no nos debemos unir con ellos. Deuteronomio 2:9 dice: Jehová dijo: no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Deuteronomio 2:19, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot le he dado por tierra. Es la última referencia que hace de Lot. ¿Cuál es? Los 2 pueblos productos del incesto. Al final, hermanos, la enseñanza más profunda es ayudarnos a entender cómo terminó tan mal la vida de Lot. Sí, él fue rescatado, pero como por fuego. Su vida terminó mal por su pecado de mundanalidad, por tener concesiones con este mundo. Él respondió igual que un incrédulo. Probablemente estaba despechado por su esposa o simplemente deprimido porque ahora está viviendo en una cueva. Papá, aquí está el vino, dame eso. En vez de refugiarse en el Señor, se refugió en la bebida. Como un incrédulo. Responde igual que un incrédulo. Y todas las consecuencias que pasan. Robert Gundry, para terminar, dice: ¿quién puede negar, hablando de la mundanalidad que se ha infiltrado en la iglesia? ¿Quién puede negar que el materialismo no ha tomado la iglesia? ¿Quién puede negar que la búsqueda del placer no es común entre nosotros, hablando de la iglesia? ¿Quién puede negar que los evangélicos no ven programas sensuales y violentos como todos los demás? ¿Quién puede negar que la falta de modestia no ha sido minimizada? ¿Quién puede negar que el voyerismo, la pornografía, la laxitud sexual y el divorcio no están en aumento? Termina diciendo: lo que no necesitamos hoy es un masaje. Necesitamos un mensaje alarmante, hablando de Lot, de un creyente que no terminó bien. ¿Por qué? La consecuencia más grande no es que haya perdido su esposa, que haya perdido todo juicio, un desastre su vida. Lo peor es que por su pecado
se formaron dos pueblos que terminaron siendo o afectando a los planes de Dios al pueblo de Dios. En vez de aportar al reino de Dios, lo que hizo fue poner tropiezos al reino de Dios, al avance del reino de Dios. No sirve para nada. En conclusión, en el mundo de Sodoma, Lot era justo. Lamentablemente, no era un justo como la Biblia anima a los cristianos a ser justos, al carácter de Cristo, sino que era un justo mediocre. Uno que no creció. ¿Por qué razón? Porque albergó una vida mundana. No terminó bien su carrera. Hermanos, la palabra del Señor nos llama a nosotros a crecer en la gracia. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. A Él sea la gloria. Si no creces, no hay gloria para Cristo. La fe de nuestro Señor Jesucristo debe brillar más que las cosas de este mundo. Debemos mortificar nuestro pecado. Debemos mortificar nuestra mundanalidad. Debemos hacer uso de los medios de gracia. Debemos depender más para mortificar el pecado de la fuerza y el poder y la misericordia de Cristo. Para el cristiano, ¿qué estás edificando en tu vida, hermano? En 1 Corintios 3 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué estás construyendo en tu vida, hermano? Plata, piedras preciosas, oro o madera, paja, heno, hojarasca. ¿Qué estás construyendo en tu vida? Al final, ¿tu vida está sirviendo para Cristo o no? La mundanalidad es lo que debemos ir en contra de ella. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cristiano, no dejes de orar por tus familiares. No dejes de orar por tus familiares incrédulos, por tus familiares que parecen ser cristianos pero están andando choretos. Ora, intercede por ellos. No dejes de hacerlo porque Dios puede responder tu oración. En tercer lugar, incrédulo, va a venir un día de juicio peor que Sodoma y Gomorra. Eso es una simple imagen, es una imagen tenue, es una imagen pobre del gran juicio que va a venir. Pero tú puedes ser perdonado hoy y ser librado hoy y ser garantizado hoy tu liberación del juicio eterno de Dios si te entregas a Cristo. Cristo es el Señor, el Salvador. Ríndete a Él, Él te salvará. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu bendita palabra.